Todos hemos empezado una partida de Minecraft igual. Apareces en un mundo completamente desconocido, hay árboles, montañas, animales y aparentemente nada más. No sabes quién creó ese mundo, no sabes quién vivió allí antes que tú. Ni siquiera sabes por qué existen ciudades abandonadas, fortalezas gigantescas o portales que parecen construidos hace muchísimo tiempo. Y cuanto más exploras, más preguntas aparecen. ¿Por qué Minecraft nunca te cuenta directamente su historia y te obliga a descubrirla? Y precisamente ahí está la magia de este universo. Hoy vamos a empezar todo desde el principio, no con teorías, no con especulaciones, sino con todo lo que realmente sabemos sobre el origen del mundo de Minecraft. Lo primero que deja claro Minecraft es algo muy importante. Cuando nuestro personaje aparece por primera vez, el mundo ya estaba ahí. No somos los primeros habitantes, eso puede parecer una obviedad, pero cambia completamente la forma de entender el juego. Desde el primer minuto encontramos aldeas construidas, templos enterrados, minas abandonadas, naufragios, portales en ruinas, fortalezas gigantescas, ciudades ocultas bajo tierra, y todo eso demuestra una cosa: antes de que nosotros llegáramos, ya había ocurrido muchísimas cosas, y esa sensación de llegar tarde es una de las decisiones de diseño más inteligentes de Mojang. El jugador no empieza creando la historia, empieza descubriendo una historia que ya ha comenzado. Otra de las primeras cosas que descubrimos es que el mundo no gira alrededor del jugador. Los animales viven independientemente de nosotros, los aldeanos trabajan, comercian y duermen, los monstruos aparecen cuando cae la noche, la lluvia transforma el paisaje, los cultivos crecen, la lava y el agua interactúan entre sí. Todo transmite una sensación muy concreta. No parece un escenario preparado para nosotros, parece un mundo que sigue funcionando aunque nunca hubiéramos aparecido. Y eso hace que explorar resulte muchísimo más interesante, porque constantemente tienes la sensación de estar entrando en un lugar con historia. Seguro que alguna vez te ha pasado, encuentras una aldea y piensas, ¿quién la construyó? Después descubres una mina abandonada y vuelves a preguntarte, ¿quién trabajó aquí? Más tarde encuentras un portal destruido y la pregunta vuelve a aparecer, ¿quién fue capaz de construir algo así? Minecraft nunca responde inmediatamente, solo deja pistas, y eso convierte la exploración en parte de la propia narrativa. Cada estructura parece decirte aquí ocurrió algo, aunque todavía no sepas qué fue. Hay otro detalle muy curioso: Minecraft casi nunca utiliza escenas cinematográficas, ni largos diálogos, ni personajes explicando la historia. En lugar de eso, utiliza el propio mundo para contarla: un templo derrumbado, una biblioteca escondida, una fortaleza perdida bajo tierra o una ciudad completamente vacía. Todo eso forma parte de una manera diferente de contar historias, no te obliga a escuchar, te invita a observar. Y precisamente por eso, dos jugadores pueden recorrer el mismo lugar y fijarse en detalles completamente distintos, porque a simple vista podría parecer que Minecraft solo tiene un mundo, pero eso tampoco es cierto. Desde hace años sabemos oficialmente que existen distintas dimensiones conectadas entre sí: el supramundo, el Nether y el End. Cada una tiene sus propias criaturas, su propia naturaleza y sus propias reglas. Y lo más interesante es que todas parecen formar parte del mismo universo. No son mapas independientes, son lugares diferentes conectados por antiguos portales. Y eso plantea una pregunta fascinante: ¿quién fue el primero en descubrir que esas dimensiones existían? Esa respuesta todavía no la conocemos oficialmente, pero sí sabemos que alguien llegó allí mucho antes que nosotros. Uno de los grandes aciertos de Mojang fue tomar una decisión muy poco habitual. En lugar de explicar toda la historia, prefirió dejar espacios en blanco. Esos espacios permiten que cada jugador imagine qué ocurrió, pero también consiguen algo todavía más importante: que cada nuevo descubrimiento tenga muchísimo valor, porque cuando encuentras una estructura perdida, no solo consigues un tesoro, consigues una nueva pregunta, y eso hace que el mundo nunca deje de resultar interesante. Quizá el mayor error es pensar que la historia de Minecraft empieza cuando aparece Steve o Alex, pero en realidad la historia llevaba muchísimo tiempo desarrollándose antes de que nosotros diéramos nuestro primer paso. Nuestro personaje no crea ese universo, llega a él, y a partir de ese momento empieza a descubrir los restos de una historia muchísimo más grande que todavía no conoce. Ese será precisamente nuestro viaje durante toda esta serie.
ir uniendo pieza por pieza hasta comprender cómo encaja realmente todo el universo de Minecraft, porque esto solo es el principio. Y ahora quiero saber una cosa de ti. La primera vez que jugaste a Minecraft, ¿alguna vez te preguntaste quién había construido todas esas estructuras que aparecen repartidas por el mundo? ¿O simplemente las explorabas sin pensar demasiado en su historia? ¡Anímate! Te leo en comentarios. En el próximo capítulo nos adentraremos en el supramundo, la dimensión donde comienza nuestra aventura. Descubriremos por qué está lleno de estructuras misteriosas, cómo encajan sus criaturas en el universo del juego y qué sabemos realmente sobre este lugar según la información oficial. Ahora te dejo aquí la lista de reproducción para que sigas descubriendo la historia de los videojuegos y justo al lado tienes otro vídeo que estoy seguro que también te va a sorprender. Dale click, nos vemos ahí. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.